Si la arista de un cubo crece a razón de 2 centímetros por segundo, ¿a qué velocidad cambia el volumen del cubo en el instante en que la arista mide 5 centímetros? Bien, para este problema hacemos el dibujo de un cubo cuya arista es A. Tenemos que el problema nos dice que esa arista está creciendo a razón de 2 centímetros por segundo. Entonces eso es lo que se conoce como una razón de cambio. Tenemos que dA de t es igual a 2 centímetros por segundo. Es una razón de cambio positiva porque nos dice que la arista está creciendo, es decir, está aumentando de tamaño a este ritmo, a 2 centímetros cada segundo. Nos preguntan que a qué velocidad cambia el volumen del cubo, es decir, cuál será la razón de cambio del volumen con respecto al tiempo en el instante en que la arista mide 5 centímetros. Entonces, debemos encontrar una expresión matemática que relacione el volumen del cubo con el valor de su arista. Esa expresión es la fórmula de la geometría que nos dice que el volumen de un cubo es igual al valor de su arista elevado al cubo. Recordemos que el volumen de esta figura se obtiene multiplicando las tres dimensiones, ¿sí? Largo por ancho por altura, pero como las tres dimensiones o todas las dimensiones son iguales, entonces A por A nos da A al cubo. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es derivar esa expresión con respecto del tiempo para que nos aparezcan estas razones de cambio que son las que necesitamos involucrar en este problema. Entonces, derivada del volumen con respecto al tiempo nos queda dB de t. Pasamos al otro lado y hacemos también la derivada de A al cubo con respecto al tiempo. En principio debemos derivar A al cubo, que nos queda 3A al cuadrado, y eso multiplicado por la derivada interna, en este caso la derivada de la variable A con respecto al tiempo. Allí conocemos el valor de la arista, que es 5 centímetros, y conocemos la razón de cambio de la arista con respecto al tiempo, que es 2 centímetros por segundo. Entonces vamos a reemplazar allí la información que tenemos. Nos queda 3 por el valor de la arista, que es 5 centímetros, eso al cuadrado, por dA de t, que tiene un valor de 2 centímetros por segundo. Resolvemos todo esto. Veamos, esto nos queda 5 al cuadrado, 25, 25 por 2, 50, y 50 por 3 nos da 150. Las unidades, centímetro al cuadrado por centímetro, nos queda centímetros cúbicos, y abajo nos queda segundos. Estas unidades deben ser consistentes con las variables que tenemos acá, el volumen en centímetros cúbicos y el tiempo en segundos. De esta manera terminamos este problema, un problema que es una de las aplicaciones de la derivada y que se conoce como razón de cambio o tasas o ritmos relacionados. En este ejercicio nos dicen en primer lugar que dibujemos la gráfica de una parábola.
Para dibujar la gráfica de una parábola, tenemos que empezar siempre calculando cuál es su vértice. La x del vértice siempre vale menos b partido por 2a. Y en este caso sería 6 partido por 2 igual a 3. Y la y del vértice sale calculando, sustituyendo ese valor de 3 en la función f de x. Tendríamos entonces aquí 3 al cuadrado, que vale 9, menos 3 por 6, 18, más 8. Y eso nos daría un valor de menos 1. Una vez que ya tenemos el vértice, lo que hacemos es hacer una tabla de valores, pero empezando por el vértice. Empezamos por el vértice. Así, si ponemos, por ejemplo, aquí el 3 y el menos 1, la propiedad que tienen las parábolas es que son simétricas respecto a la recta que pasa por su vértice, al eje, que es el eje de la parábola. Entonces, si empezamos ahí, 3 menos 1, y ahora nos vamos a izquierda y derecha, 2 y 4, vamos a obtener el mismo valor, porque son simétricos. Si la x vale 2, al sustituir arriba nos daría 0, y si es 4 también nos valdría 0. Si sustituimos por 1 y por 5 nos tiene que dar también lo mismo. En este caso daría 3 y 3. Si sustituimos por 0 y por 6 nos daría lo mismo. Sería 8 y 8. Y ya con eso es suficiente para representarla, si no se nos va a ir muy arriba. Venimos aquí a la cuadrícula y marcamos en primer lugar el vértice. 3 menos 1. Y ahora todos los valores que vayamos obteniendo tienen que ser simétricos entre sí. Por ejemplo, para 2, 0, y para 4, 0. Para 1, 3, y para 5 también tiene que salir 3. Ya se va marcando la parábola. Para 0, 8, y para 6 también 8. Y a partir de aquí, basta ya con un poquito de mano, a ver si la tenemos, representar gráficamente la parábola. Se nos ha quedado un poco corta en el eje, pero bueno, vamos a ver aquí, esto sí lo arreglamos un poquito. La ponemos así. Vale, pues esta sería la parábola. Después en el apartado A nos indican que en qué punto de la gráfica, en qué punto x sub 0, y sub 0, la pendiente es paralela al eje de abscisa. Si la pendiente tiene que ser paralela al eje de abscisa, es que está claro que esa pendiente tiene que tener un valor de 0. Si la tangente es paralela al eje de abscisa, su pendiente vale 0. Y es lo mismo que decir que f' de x sub 0 es igual a 0. Así, lo que vamos a hacer es calcular en primer lugar la función derivada. Nos daría 2x menos 6. De aquí calculamos f' de x sub 0 sustituyendo la x por x sub 0 y la igualamos a su valor, que vale 0. Deducimos de aquí rápidamente que el valor de x sub 0 es igual a 3. Si calculamos x sub 0 como 3, y sub 0, basta simplemente con sustituir la x por 3. Tendríamos 9
tendríamos 9 menos 18 más 8, es decir, menos 1. Coincide lógicamente con el vértice, porque en ese punto del vértice es donde tendríamos la recta tangente paralela al eje de abscisa. Y ese primer apartado quedaría terminado. En el apartado B nos están indicando que calculemos la ecuación de la recta tangente en el punto 2, 0. En el punto 2, 0 significa que x sub 0 vale 2 e y sub 0 es igual a 0. Para calcular la pendiente sería f' de x sub 0, f' de x sub 0, sustituimos f' de 2 y al sustituirlo por 2 tendríamos 2 por 2, 4, menos 6 igual a menos 2. Una vez que ya tenemos todos los datos, la ecuación de la recta tangente sería y menos y sub 0, que vale 0, igual a la pendiente menos 2, que multiplica a x menos x sub 0. Y esta sería la ecuación de la recta tangente, o si la queremos en su forma explícita, sería menos 2x más 4. Y entonces con esto el problema quedaría terminado.